Estoy poniendo la diapositiva donde nos quedamos, ¿no? Bueno, continuando con el tema de EBC, vamos a hablar un poquito de rehabilitación del paciente con enfermedad vascular cerebral. Bueno, somos el equipo 2 y está conformado por Orlando y yo y Leslie. Ay, no puedo, no sé cómo moverle. Ahí está. Bueno, la enfermedad vascular cerebral. Ay, no sé cómo moverle. Perdón. Bueno, ya, ahora sí. La enfermedad vascular cerebral, pues, es un padecimiento potencialmente discapacitante que va a repercutir negativamente tanto en el ámbito familiar y social del paciente. Va a constituir la tercera causa de muerte y pues también es la primera causa de discapacidad pues en los países desarrollados. Aproximadamente el 50% de los pacientes que ya tuvieron una experiencia con EBC van a necesitar de los servicios de rehabilitación y pues van a presentar limitaciones funcionales o secuelas que vayan a repercutir en las actividades del individuo y su desarrollo o su participación en el medio ambiente. Pues las deficiencias o cuadros clínicos posteriores a una EBC se van a asociar o van a interactuar entre sí para después una posterior, para que no tengan complicaciones y pues algunos casos van a repercutir tanto en el pronóstico vital o funcional. Es aquí donde se debe implementar pues un tratamiento adecuado e individual para cada paciente, ya que cada paciente pues es único, ¿no? Y cada uno va a necesitar algo específico, pues un objetivo específico en su tratamiento. Entonces el tratamiento debe ser integral y debe ser organizado tanto inter como transdisciplinariamente, ya sea principalmente por el factor familiar o el ambiente familiar, también por los médicos o enfermería, fisioterapeutas, entre otros. El programa de atención médica pues debe ser centrada en los problemas de la persona. Es decir, la rehabilitación debe de ser guiada por o debe ser centrada al problema, pues que este tenga una rehabilitación que afecte positivamente a la supervivencia y la capacidad funcional del paciente. Pues el inicio de la intervenciones de rehabilitación o la fase inicial debe ser inmediata y debe ser con un seguimiento que va dirigido a identificar diferentes alteraciones. Entre ellas está el déficit motor, sensorial, orgánico, visual y cognitivo. Relacionado con el motor, pues es el problema que se va a presentar con mayor frecuencia en los pacientes que ya presentaron EBC y se va a caracterizar por la dificultad de ejecutar movimientos voluntarios y se va a relacionar directamente con la complejidad del control motor. Esto se va a manifestar clínicamente como disfunción en el orden motor, espasticidad, también contracciones, y va a ser acompañada pues de cambios de contracción muscular con un predominio de la hipoextensibilidad y retracción corporal. Hablando de la déficit sensorial, pues se va a presentar alteraciones en la sensibilidad superficial, ya sea del tacto, dolor o temperatura. Y aquí se deben de practicar distintas pruebas para diagnosticar cuál es el problema o la alteración que se está teniendo o está teniendo el paciente. Por ejemplo, una de las pruebas puede ser la discriminación entre dos puntos, también puede ser la estereognosia, la cual está encargada de identificar identificar pues objetos a través del tacto sin apoyo visual,
o la grafostesía, que también va a identificar la letra o el número que se traza en la mano. Esta ya es más por el tacto. Pues una déficit visual pues se va a presentar en algunos de los casos como una alteración en el campo visual, como la hemianopsia, que va a repercutir principalmente en el equilibrio corporal y coordinación visomotriz. La déficit cognitiva pues va a depender del hemisferio donde se afecte. Por ejemplo, en los hemisferios izquierdo, que la mayoría de los casos es el dominante, va a haber una deficiencia de lenguaje, gestos, comunicación y también del movimiento, que se puede definir como una afasia o una apraxia. Y ya en las lesiones del hemisferio derecho, pues ya va a ser una alteración del reconocimiento y de la exploración del espacio corporal y extracorporal. Hablando de los déficits orgánicos, pues tenemos diferentes trastornos. El principal puede ser el trastorno de la deglución, que se va a presentar en el 50 al 70% de los pacientes. También está el trastorno vesicoesfinteriano, la cual pues van a ser trastornos misionales que van a poderse presentar desde las fases iniciales y va a constituir un factor de buen pronóstico cuando este desaparezca de 7 a 10 días después del inicio del cuadro. Si no se desaparece, se va a sospechar de una hiper o hipoactividad del detrusor y entonces se va a descartar como una lesión post-EBC. Y también está el trastorno de tránsito intestinal, que puede pues pasar desapercibido después del EBC y se va a caracterizar pues por un retraso en el tránsito intestinal o bien por estreñimiento, que pues generalmente se va a deber por la inmovilización en cama del paciente. Bueno, para que lleve a cabo todo... Ah, sí, no, ninguna. Carnona. No puedo moverla. Bueno, se me borró una diapositiva, pero en sí lo que decía, ahí está, perdón. Pues la intervención de la medicina de rehabilitación en los pacientes que van a presentar un EBC se va a aplicar en las siguientes fases, en la hospitalaria y poshospitalaria. En la fase hospitalaria, pues también se conoce como la fase aguda del EBC. Y aquí, pues las prioridades van a ser la prevención y manejo de las complicaciones que se tenga después del EBC. Y aquí la rehabilitación es muy importante, ya que va a depender de una participación de un equipo organizado y coordinado. Como lo mencioné anterior, puede ser tanto como enfermería, neurólogos, internistas, hasta el propio paciente y también pues la familia de él es muy importante, pues el apoyo que se le dé al paciente es de suma importancia. Es de suma importancia ya que pues gracias a ese apoyo el paciente va a tener como que va a poder salir más fácil de las complicaciones que se le presenten. Entre las complicaciones que se pueden presentar está la disfagia, la incontinencia urinaria, infecciones respiratorias urinarias, estreñimiento, malnutrición, deshidratación, puede tener trastornos del sueño, también depresión, entre otras. Y pues los objetivos de la rehabilitación en esta fase van a ser prevenir complicaciones secundarias por la inmovilización, también van a hacer aplicar técnicas de estimulación sensorial, promover la participación de la familia e involucrar al equipo médico, paramédico, y van a hacer fomentar la relación médico-paciente. En la fase post-hospitalaria, pues ya se identifica como una fase secundaria o de estabilización.
Pues aquí se van a valorar las deficiencias y anotar los primeros factores de pronóstico que se vaya a tener para el paciente. Y también se va a ver un reajuste o precisión de los programas que se den con el siguiente objetivo. Ya sea reorganizar el esquema corporal y espacial, reconstruir una motricidad lo más eficaz y armoniosa posible, también readaptar el esfuerzo o también evitar el sedentarismo. ¿Le das otra? Por favor? Ahí está. Pues los objetivos mencionados se van a lograr mediante dos sistemas básicos de recuperación. Uno es recuperación neurológica intrínseca a la lesión y el segundo es una recuperación de adaptación funcional. El primero pues se va a deber a la estimulación dirigida, sistemática y progresiva que va a ayudar a buscar nuevas conexiones neurales o va a aumentar las que ya se tenía. El origen del estímulo pues va a variar según el objetivo del paciente o el objetivo que se tenga con ese paciente. Por ejemplo, si se va a enfocar en la actividad de sostén y la marcha, pues el centro de recepción del estímulo se va a encontrar en el mando motor del tronco y de las extremidades inferiores. Y aquí el origen principal va a ser el visual, vestibular y propioceptivo. En sí, por ejemplo, el objetivo que se quiere alcanzar con el paciente es la actividad de la precisión, pues se va a trabajar más en estimular la extremidad superior y el origen principal va a ser el táctil. Pasando con la recuperación de adaptación funcional, este ya va a ser principalmente por programas de rehabilitación motora que ya va a ser con ayuda de aparatos, también aditamentos o auxiliares que ayuden a la marcha ya para que haya un medio de compensación del paciente. ¿Me das otro, por favor? Bueno, pues los resultados de rehabilitación que ya les mencioné se van a basar o van a valorar por medio de pronósticos. Uno de ellos es el pronóstico estructural y el otro es el funcional. El estructural se va a deber o se va a diagnosticar o se va a dar por la localización de la lesión mediante neuroimágenes. El tamaño de la zona afectada pues se va a tomar en cuenta ya que va a ser importante dónde sea el sitio de lesión y qué tan afectado esté la zona y el sitio, ya que gracias a esto se va a dar o se va a decir si el paciente tiene un buen o un mal pronóstico. Por ejemplo, si la zona o el daño es en los ganglios basales y en la cápsula interna de la corteza, se dice que el paciente va a tener un peor pronóstico. Ya yéndonos al pronóstico funcional, pues va a incluir varios factores, entre ellos es el clínico y los funcionales. Los primeros, pues se va a determinar se va a determinar pues las evaluaciones y las relaciones que se tenga con la intensidad y las deficiencias, ya sean motoras, sensitivas o cognitivas, y también con las afecciones orgánicas que van a depender pues del control voluntario del paciente, principalmente la deglución o alteraciones miccionales. Y ya por último los factores funcionales que es ya pues aquí se van a ayudar con indicaciones o escalas de funcionalidad que se van a establecer o se van a realizar desde un inicio, ya sea mediano o el siguiente. Y por mi parte es todo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar en sí sobre la terapia en cuanto a la fase hospitalaria. Bueno, primero que nada tenemos que la terapia física va a tener como objetivo evitar las complicaciones. Y esto va a ser mediante el cuidado personal, el aseo de la ropa de la cama, con constantes cambios de posición y con una adecuada alineación del cuerpo.
principalmente para evitar las úlceras por la posición, ¿no? Principalmente de decúbito. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada tenemos una serie de ejercicios. Primero vamos a encontrar en sí los ejercicios ventilatorios, los cuales pues son ejercicios que van a permitir incrementar los movimientos de los músculos inspiratorios y expiratorios. Y para esto, la técnica en sí es que el paciente se va a encontrar en decúbito dorsal y se le va a pedir que respire por la nariz. Pero esta inspiración debe ser forzada hasta expandir el abdomen. Una vez con el abdomen pues inflado, debe sostener la respiración por 5 segundos. Posteriormente debe expirar por la boca y debe hacerlo de manera lenta durante 5 segundos. A su vez debe realizar una contracción del abdomen. Y esto se debe repetir varias veces en el transcurso del día. Como podemos ver en la imagen, la mano del terapeuta se ubica sobre el abdomen del paciente para comprobar que éste se esté expandiendo y que realice la contracción en el momento de la expiración. Bueno, también tenemos el ejercicio terapéutico, en el cual consiste en involucrar grupos musculares acorde a un objetivo más que nada. En sí son como la movilidad de las articulaciones y este puede ser de dos tipos. Existen movimientos pasivos y movimientos activos. Siguiente, por favor. Bueno, en sí estos movimientos son las movilizaciones de las articulaciones y que pues básicamente en eso, no consiste en el desplazamiento de las articulaciones. Son de dos tipos. La técnica para las movilizaciones pasivas, vamos a tener un paciente alineado y el terapeuta va a sujetar la extremidad. Esto se va a realizar con ambas manos y se va a desplazar este segmento en un solo eje para evitar lesiones. Otra cosa importante es que el movimiento se va a llevar a cabo en cuanto al rango funcional de la articulación, ya sea hasta que la articulación lo permita, debido a que tampoco podemos forzarlo porque puede ser contraproducente. Y se realizan aproximadamente 10 repeticiones y se va a repetir de 2 o 3 veces en el día, como podemos observar en la imagen de abajo. Y para las movilizaciones activas tenemos igual, el paciente va a estar alineado. En sí es lo mismo que el anterior, pero la diferencia es que en esta el terapeuta no va a sujetar ninguna extremidad, ni va a realizar los movimientos por el paciente, sino que solamente les va a indicar qué segmento es el que debe. Como se aprecia en la imagen, el terapeuta le está indicando qué movimientos de la mano realizar y cómo hacerlos. Igual se deben realizar. Y se llevan a cabo 10 repeticiones de 2 a 3 veces al día. Siguiente, por favor. Ok. Permítame. Okay. También tenemos las contracciones isométricas musculares. Estas tienen el objetivo de mantener el trofismo muscular, así como de favorecer el retorno venoso. En estas se le va a indicar al paciente que contraiga y relaje la musculatura voluntaria. Esto se realiza por grupos musculares en específico, por lo que el terapeuta debe señalar el músculo. Se realiza una contracción de 5 segundos y seguida de una posterior relajación de 10 segundos. Se va a realizar de 2 a 3 veces al día.
Como podemos observar en la imagen, el terapeuta va a delimitar el músculo pues a trabajar, así como palparlo para comprobar que el paciente esté realizando una contracción correcta y una relajación correcta. También tenemos el masaje terapéutico, en el cual, el cual en sí es una combinación de manipulaciones variadas, principalmente mediante movimientos y presión. También existen pues diferentes tipos de masajes, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el roce superficial, puede ser por fricción, existe una presión con amasamiento y también existen de vibración y percusión. En sí la técnica es que el paciente se va a encontrar alineado. Primero que nada se va pues a descubrir la piel y a inspeccionar el estado de esta, que esté en óptimas condiciones. Posteriormente se va a llevar a cabo una lubricación con un aceite mineral. Y el masaje se va a llevar aproximadamente con 10 pases, ¿no? Con nuestras manos. Y se va a realizar de manera distal a proximal. Este se va a realizar de 2 a 3 veces al día. En ¿Qué para qué sirve? este, pues, Ajá, masaje. okay. Pues yo lo entiendo más que nada como en pacientes que no pueden realizar una contracción de los músculos, ayuda igual al retorno venoso y al mantenimiento óptimo en sí de los músculos, ¿no? Mantenimiento sano. ¿Cuál fue la pregunta? Perdón, no la entendí. Que sí, ¿para qué sirve el masaje terapéutico, doctor? El masaje terapéutico, ok. Bueno, el masaje terapéutico tiene sus diferentes funciones, ¿no? O sea, tiene sus especificaciones dentro de la terapia, no es como, es que necesito un masaje y pues bueno, vamos a darlo, ¿no? Existen diferentes tipos de masaje. El que nosotros en rehabilitación utilizamos se llama masaje terapéutico y es un masaje del tipo, masaje que ayuda precisamente a diferentes funciones. Una de ellas es la ruborización de la piel y en esa ruborización generar un mayor afluente sanguíneo y en esa afluencia sanguínea pues mejorar todo el proceso de reparación, todo el proceso cicatrizal, todo el proceso, o sea, en este caso, los pacientes que tienen una lesión cerebral normalmente van a tener una espasticidad, entonces requieren de una mejor circulación, ¿no? Entonces, precisamente para eso se ocupa también con la intención de mejorar las capacidades reológicas de los músculos. ¿Qué es esto de la capacidad reológica? Hace ver acerca del entumecimiento, ¿cómo se los puedo explicar? Como esa consistencia que los músculos espásticos o músculos que están por mucho tiempo sin movilizarse, pues generan esa sensación, ¿no? Entonces, esos son los mejoramientos en las capacidades reológicas. ¿Qué otras funciones tiene? También la recuperación de la circulación sanguínea a nivel periférico y la otra también tiene que ver con impulsos sensitivos con la intención de mejorar precisamente el estímulo muscular, ¿no? Cuando nosotros queremos estimular el músculo, de alguna forma, los estímulos sensitivos generan que a manera de arco reflejo, los músculos también se empiecen a movilizar, ¿no? Entonces, esto es súper importante y como lo dice ya su compañero, sobre todo en etapas iniciales, desde que el paciente se encuentra en la UCI o en hospitalización, paciente debe de ser, se le debe de prescribir el masaje terapéutico. ¿Sale? Sí, gracias.
Adelante. Ok. El artículo también mencionaba que en pacientes que han sufrido un EBC, el masaje más recomendable era el de roce superficial y fricción. Siguiente, por favor. Nada más aclararte ahí, los masajes tienen diferentes, o sea, el masaje terapéutico es el masaje terapéutico, ¿eh? Ok. Tiene diferentes intensidades, ¿no? Que es el superficial, el medio y el profundo. Están clasificados así, o sea, superficial, medio y profundo. Y cada uno tiene sus funciones. No es que sea uno mejor que otro. Cada uno tiene su funcionalidad y su indicación terapéutica. No es como que, es que el superficial le es mejor. Bueno, le es mejor, pero ¿para qué? Para circulación, para estímulo sensorial, o para cuestión muscular, ¿no? O sea, es dependiendo para qué lo ocupas y para qué lo necesites, ¿sale? Entonces, eso es la clasificación del masaje terapéutico. El masaje, por ejemplo, ustedes a lo mejor lo más común que han escuchado es hablar acerca del masaje linfático, el masaje reductivo, el masaje relajante, el masaje deportivo, o sea, esos son otros tipos que también son terapéuticos, pero son otro tipo de masajes que son más comunes en spas, que son los cosmiatras, pero en rehabilitación el masaje que se utiliza es el masaje terapéutico, ¿sale? Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la fase no. Ok, ahora pasando a la fase no ambulatoria, tenemos que este en sí va a iniciar cuando un paciente sea remitido a rehabilitación. Generalmente va a ser pues como referido o ingresado mediante una camilla o silla de ruedas. Y el objetivo en sí de esta fase es independizar al paciente, llevarlo desde una posición de cúbito hasta una posición de pie. Dale un clic, por favor. Y en sí, la técnica es mediante una neurofacilitación con enfoques neurofisiológicos que tienen como objetivo independizar al paciente. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que el paciente pasa a la fase ambulatoria, bueno, mejor dicho, esta fase inicia cuando el paciente ya es independiente para mantenerse en pie. O bueno, independiente entre comillas, porque el uso del bastón ya cuenta como un paciente independiente, ¿no? El objetivo ahora es independizar al paciente, pero para la marcha en diferentes terrenos, ya sea con escalones y eso. Y la técnica utilizada es con una facilitación neuromuscular propioceptiva, principalmente con una participación consciente y mediante la capacidad de seguir órdenes sencillas por parte del paciente. Dale uno, verás, por favor. Bueno, en esta fase, en un principio es común que utilicen bastón. La indicación para el uso del bastón es que este debe ser contrario a la lesión. Bueno, mejor dicho, se utiliza contrario a la lesión y da primero se adelanta el bastón y después se desplaza la extremidad afectada para poder realizar en sí la marcha. Dale otro, por favor. Eso sería una marcha en el terreno plano. Sin embargo, en cuanto a la marcha en un terreno irregular, ya sea con rampas o con escaleras, por ejemplo, para realizar el ascenso, el paciente debe hacerlo con la extremidad sana. Sin embargo, para bajar un escalón, esto debe ser con la extremidad afectada primero. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la terapia ocupacional en un paciente con EBC. El objetivo de esta es que
busca favorecer la integración biopsicosocial y laboral del paciente. Esto se hace mediante, pues en sí, recuperar una independencia funcional y tiene también el objetivo de alcanzar el máximo de independencia en las actividades de la vida diaria humana. Estas actividades se van a dividir en básicas, instrumentales, en juego y en esparcimiento. Entre las básicas encontramos en sí la alimentación, el vestido, la higiene, el arreglo personal y el baño. Y con las instrumentales encontramos en sí el control de sus movimientos. Estas actividades instrumentales son de gran importancia debido a que al terapeuta le permiten como que ayudar al paciente a que se desenvuelva de mejor manera. Por ejemplo, si es un paciente que va a requerir constantemente de una silla de ruedas, es como para educarlo, que él solo tenga la capacidad de pasar de una silla de ruedas a una cama, por ejemplo, o también que tenga el control y el dominio para poder utilizar esta silla de ruedas. A su vez también se relaciona con los instrumentos de la sociedad, ya sea un teléfono, el control de una televisión o cosas así. Y el juego y el esparcimiento, pues en sí son actividades recreativas más que nada. Bueno, en cuanto a la terapia ocupacional dentro del periodo hospitalario, tenemos que esto va más orientado a prevenir úlceras por decúbito, a prevenir deformidades de las extremidades y a su vez a favorecer el retorno sensorio-motor. Siguiente, por favor. Bueno, primero que nada tenemos la prevención de úlceras. Este se realiza primero que nada con constantes cambios en la posición del paciente. Se dice o se refiere que un paciente no debe estar en la misma posición por más de 2 horas. Y lo normal es que el paciente pase de una posición de cúbito a una de cúbito lateral. Esta solamente se va a realizar sobre el lado sano. Y en cuanto sea posible, se debe o se recomienda sentar se recomienda sentar al paciente en un sillón cómodo para que vaya o comience a ejercer una posición más natural. Algo importante es que se deben vigilar las prominencias óseas para evitar una presión constante sobre la piel. Y aquí pasamos más que nada pues a lo que es en sí la alineación de los segmentos, para la cual se van a requerir el uso de almohadas o almohadillas. Primero tenemos en la posición en sí en decúbito dorsal. En esta se van a requerir más que nada 2 almohadas, pero pueden ser 3. Estas se van a ubicar en el hueco popliteo, debajo del hombro, que permite una pequeña abducción y una flexión del codo. Y también se recomienda una almohada de menor calibre debajo de la cabeza. En la posición en decúbito lateral se utiliza una almohada de gran tamaño entre las piernas para evitar el choque entre estas, principalmente en las rodillas. También se utiliza otra debajo del miembro afectado para que éste esté en constante reposo y una más debajo de la cabeza. También es común utilizar férulas, las cuales tienen el objetivo de mantener principalmente al pie o a la mano en una posición funcional, en la cual pues la mano en sí no se atrofie debido a una posición incómoda o incorrecta. Siguiente, por favor. Bueno, pasando a los cuidados personales, esta se recomienda que el paciente lo haga lo antes posible. Entre los cuidados personales encontramos el lavado de dientes, el lavado de manos, la alimentación y en sí pues todo el arreglo personal. Se recomienda que se realice en cuanto el paciente pueda hacerlo para que no se incremente esa dependencia. E igual tampoco es para que no pierdan esa independencia de realizar estas actividades por sí solos.
También tenemos la estimulación estereoceptiva táctil, para la cual, pues en sí esta consiste en la estimulación mediante diferentes texturas. Como podemos observar en las imágenes, principalmente se utilizan guantes pues de tela, pero estas telas son como con diferentes texturas. Unas son más finas y otras son más rugosas o ásperas. La técnica para esto es deslizarla sobre la piel. Se realiza en un sentido aferente, o sea, en un sentido ascendente. Primero se van a utilizar las texturas más ásperas y finalmente llegando a las más finas. Se recomienda que se realice esta práctica 3 veces al día, pero es importante que no exista un uso indiscriminado, puesto que estos mismos estímulos pueden perderse debido a un uso constante. Siguiente, por favor. Bueno, después pasamos a la terapia ocupacional post-hospitalaria. Esta tiene como objetivo, más que nada, conservar e incrementar los arcos de movilidad. También busca que el paciente sea independiente en las actividades diarias de la vida humana. También busca incorporar al paciente en su rol familiar y social y favorecer una mejor calidad de vida. Bueno, posteriormente tenemos actividades posteriormente tenemos actividades propositivas, la cual en sí son como que ciertos juegos terapéuticos en las cuales se realizan movimientos en cuanto a la altura, se realizan ya sea pinza gruesa, pinza fina, movimientos o actividades que tengan que ver en cuanto a la resistencia y la tolerancia. Dale la siguiente, por favor. Existen ciertos movimientos pasivos, los cuales se van a realizar en una superficie horizontal. Para esto tenemos que se requiere de un objeto deslizable o alguna polea. Y algo importante es que los movimientos se van a efectuar por la extremidad sana, mientras que la extremidad afectada solamente va a seguir estos movimientos, como se puede apreciar en la imagen. La paciente está agarrando con su mano sana y apoyándola en la mano afectada y realizando el movimiento con ambas manos, como que para incluirla. Siguiente, por favor. Bueno, ahora llegamos ya para finalizar a la estimulación propioceptiva. Esta en sí es como para facilitar y corregir los patrones de movimiento. El primero que tenemos es la acción de vestirse. Esta se va a realizar en una posición sedente y principalmente al borde de la cama. Esto se realiza así debido a que ayuda a que el paciente mantenga una postura funcional y comience a tener un mejor control de los músculos del tronco, como podemos apreciar en las imágenes. Dale otra, por favor. Ok, esta es otro tipo de estimulación en la cual tenemos que primero que nada se puede realizar ya sea con el paciente parado o sentado. En esta, la mano sana va a transferir objetos del lado opuesto al contrario.
Es importante que el paciente tome los objetos, lo levante lo más alto que pueda y posteriormente lo deposite al otro lado. Dale otra. Ok. Y ya para finalizar tenemos los movimientos voluntarios, el cual en sí tiene más que nada que ver con el alcance de los objetos cercanos. Esto es para que el paciente conserve y tenga una cierta como percepción de sus arcos de movilidad, de lo que él es capaz de alcanzar. La forma más común de realizarla es mediante una patineta, como podemos observar en las imágenes. El paciente tiene pues el brazo sobre una patineta y lo mueve de lado a lado sobre la mesa, pues conservando los rangos de movilidad, dando movilidad a la articulación y conociendo hasta qué punto es capaz de llegar. Dale siguiente. Ya sería todo por nuestra parte. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguien que tenga alguna duda antes de empezar mi explicación? Bueno, pues bueno. Si no hay dudas, me da gusto ver aquí información de algunos de mis maestros, el doctor Devesa, la doctora Mazadiego. Son de los médicos como más antiguos en la rehabilitación, que aún están activos, ¿no? O sea, son maestros todavía del IMSS Norte, y pues bueno, hay muchos más, ¿no? ¿Qué podríamos como resumir de todo lo que es el manejo en rehabilitación en el paciente con EBC? Pues primero que nada tenemos que visualizar el paciente con EBC. El paciente con EBC pues es un daño, o sea, esto muy resumido, chicos, porque ya su compañero y sus compañeros ya nos mostraron pues toda una cátedra de lo que es el EBC y cómo se trata, ¿no? Desde un principio. Algo de lo muy importante que tenemos que observar es que EBS es un daño neurológico, es un daño a nuestro cerebro que de alguna forma pues es uno de los órganos como más importantes y pues el comandador de muchas de nuestras funciones fisiológicas, de muchas de nuestras funciones funcionales, vaya, el pleonasmo, ¿no? Pero sí que es esta funcionalidad que a nosotros nos caracteriza como seres humanos, ¿no? El vestirnos, el desvestirnos, el levantarnos, bueno, todas las actividades que ustedes saben y hacen día a día, sí, muchas veces sin una conciencia como tal, ¿no? Entonces, desde ahí desde ahí partimos, ¿no? Desde el daño neurológico y de la pérdida funcional que tienen estas personas. Pero mucho antes es importantísimo la prevención. Yo siempre les he dicho que para mí, antes de la rehabilitación, antes del tratamiento hospitalario, el tratamiento medicamentoso, el tratamiento ambulatorio, pues es la prevención, ¿no? Pacientes y desafortunadamente es una de las patologías más comunes en los hospitales y causa mucha morbilidad, ¿no? En el país y en el mundo entero. El EBC casi siempre está determinado en las personas. Ustedes cuando observan una persona de arriba de 50 años que es gordito, que es bajo de actividad física, que pues tiene malos hábitos alimenticios y que pues bueno, que tiene malos hábitos en general, ¿no? Fuma, toma alcohol, se desvela, vaya, en general que tiene un alto consumo en sal y todos los productos procesados, es una persona que, o sea, si ustedes son uno de ellos, ahorita porque están jóvenes, pero pues piensen que en unos 30, 40 años van a tener un EBC, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor soy muy drástico mi comentario, pero es verdad, o sea, es súper común y observen a sus abuelos, a sus tíos, quienes de sus familias, por lo menos un familiar o dos en sus familias respectivas han tenido un EBC. ¿No? Entonces eso es muy común, ¿no? Muy común que ustedes estén viendo estas situaciones. Entonces, importante la prevención. Secundariamente, cuando ya tienen un paciente con EBC, pues algo de lo muy importante que tienen que hacer son las evaluaciones.
Cuando veíamos a un principio las primeras clases de rehabilitación, veamos que nosotros todo evaluamos, todo medimos, porque si no, para nosotros es bien difícil evaluar un avance en nuestros pacientes. Ya tu compañero, sus compañeros nos comentaron, ¿no? De que pues todo lo que se tenía que evaluar, todo lo que tenían que estar tratando, pero antes de ver un tratamiento tienen que medir. Y tienen que medir fuerza, tienen que medir espasticidad, tienen que medir, bueno, el control motor, tienen que medir la situación de la salivación, cualquier problema que el paciente presente o cualquier alteración funcional, ustedes la tienen que medir. Y en base a eso ustedes van a determinar el tratamiento en rehabilitación. No, todo lo que les platicó su compañero no es a ciencia cierta, no es todo correcto. ¿Por qué? Porque eso es para todo un global de personas. Pero tu persona, acuérdate que no, esto no lo vas a hacer como receta de cocina, esto lo vas a hacer de acuerdo a las necesidades de tu paciente. Si tú vas a indicar fuerza, pero tu paciente no tiene ninguna alteración, haces la escala de Daniel, si su fuerza está en 4, pues no es necesariamente tu funcional, o sea, tu prioridad el trabajar la fuerza. O la propiocepción, por ejemplo, ¿no? O sea, si ustedes dicen, no, pero si ustedes miden y ven que la propiocepción del paciente se encuentra en perfectas condiciones, no van a trabajar propiocepción a menos que la quieran mejorar, a menos que el paciente ya de por sí antes de la lesión ya tuviera alguna alteración propioceptiva ya per se. Entonces, ustedes van a empezar a ver como todo el arsenal de situaciones funcionales que tiene tu paciente. Ok, tiene espasticidad, tiene disminución de la fuerza, no camina, no puede alimentarse, tiene alteraciones de la deglución, ok. De todo eso tú vas a sacar un score, vas a buscar una escala, la más adecuada para tu paciente, y vas de alguna manera, gratificar cada una de las funcionalidades del paciente. Una vez que la tengas gratificada, entonces dices, ok, este paciente entonces eh, le voy a tener que trabajar la salivación, le voy a tener que trabajar la deglución, le voy a tener que trabajar la fuerza, la propiocepción, en fin, vas a hacer un listado de objetivos a tratar. Y tú empiezas a derivar a cada uno de los diferentes integrantes del equipo interdisciplinario para que te puedan ayudar a trabajarlo, ¿no? Ya decía el terapeuta ocupacional, el enfermero, bueno, es un paciente que no se mueva y pues bueno, muy probablemente este paciente va a ser síndrome de reposo prolongado. Ya vimos en clases anteriores cómo se trata un paciente con síndrome de reposo prolongado y pues, pues dar las indicaciones al enfermero, al terapeuta físico y al ocupacional, ¿no? Cada uno de ellos tendrá su función muy específica. Acuérdense, el terapeuta físico va más encaminado a la funcionalidad o a la parte más bien de la función orgánica del músculo, del movimiento grueso, y el terapeuta ocupacional va más al movimiento fino o a la funcionalidad, ¿no? O sea, vestirse, desvestirse, actividades de la vida diaria. La enfermera, pues, o enfermero va más encaminado a los cuidados, ¿no? El cambio de aplicación de medicación, los cuidados de enfermería, de cambios de posición, protección de salientes óseas, bueno, todo este tipo de ¿cómo se llama? De indicaciones, ¿no? Entonces, ya por fin, conforme va pasando, pues hay que dividir las etapas o los tratamientos en la fase hospitalaria, la fase poshospitalaria o ambulatoria y la ambulatoria si es que el paciente lo llega a lograr. Cada uno de ellos pues va a ir escalonado ese tratamiento y no nos vamos a detener en cada cosa porque no terminamos, pero sí decirles que, o sea, en su mente debe de estar que el paciente con EBC va a tener, va a tener diferentes fases de tratamiento. Y durante todo ese tiempo es muy importante, como siempre les he dicho, el manejo de la nutrición. Paciente que no tiene una buena nutrición, paciente que no se va a recuperar o se va a recuperar no de forma óptima. Entonces, siempre manejar la nutracéutica, las vitaminas, las proteínas sobre todo, porque estos pacientes requieren de mucha proteína o de una buena suplementación de proteína. El omega 3 casi siempre, como les digo, el magnesio, para la recuperación neurológica y pues para favorecer la, la, la neuroplasticidad, ¿sale? Entonces, pues a grosso modo. Posteriormente, pues ya que pase en la fase ambulatoria, que empiece a caminar y todo lo demás,
pues la última etapa que sería la etapa de inclusión, ¿no? O sea, evaluar si ese paciente trabajaba, ya estaba en casa, qué actividades o hobbies hacía, como para también empezarlo a incorporar si es que el paciente así lo desea, ¿no? Por ejemplo, si era el paciente un deportista o era una persona que trabajaba, pues preguntarle, a ver, ¿son tus intenciones retomar el deporte? ¿Son tus intenciones retomar la cuestión laboral? Ok, pues para mandarte al espacio de rehabilitación laboral, rehabilitación deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Rehabilitación sexual, por ejemplo, en el caso de que necesiten o quieran recuperar la función sexual y pues bueno, vaya todas las funcionalidades o toda la participación que ese paciente requiere y necesita, ¿sale? Pues bueno, chicos, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? No. ¿No? Creo que no. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, chicos, pues les invito a que que sigan investigando acerca del manejo rehabilitatorio de los pacientes. Muy buena clase, la verdad. Felicidades. Y pues bueno, mañana nos vemos con la siguiente, que es la clase número 3, ¿no? Con el equipo número 3. Sale, chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.